Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Ya dije que por dentro de mi psique sabía detalles y formas, que era muy distinta a la boba de afuera que hablaba sin punto ni coma, porque si ponía punto coma perdía la palabra hablada. A veces ponía punto coma para respirar, pero me convenía comunicarme de viva voz rápidamente para que me entendieran y evitar lagunas silenciosas que descubrían mi incapacidad de comunicación verbal, porque al escucharme a mí misma me confundían los ruidos de adentro, de la cabeza, y el silbante fluir de la palabra, y quedaba boquiabierta pensando que existían palabras gordas y palabras flacas, palabras negras y blancas, palabras locas y criteriosas, palabras que dormían en los diccionarios y que nadie usaba. Aquí, por ejemplo, usé comas y puntos. Pero ahora debo salir al patio a respirar y monologar interiormente en el patio, en cuyos canteros laterales crecen esas plantas que abundan en flores rojas, muchas, 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 y se llaman alegrías del hogar, y que una tarde quise cortar un ramito para ponerlo en el florero del comedor de la casa de la abuela, que ahora era de tía Nene, y ellas me dijeron que esas flores no les gustaban por silvestres, y no eran para interior, y tía Nene las arrojó al cantero con agua y todo, dejando el florero vacío en la mesa. Esa es la voz de nuestra protagonista en este alucinante libro de Aurora Venturini, Las Primas, que vamos a comentar esta noche en la República de las Letras. Nosotros mostramos Alberto, el libro a la gente que nos está viendo en YouTube, es que parte de la gente que nos escucha en la radio. Y ahora sí, Mayor le muestra su celular porque lo leyó. Lo que se vio fue una mancha de mermelada. Digital. Patricio López, ¿cómo estás? Bien, muy bien, buenas noches. Omar Sarraz. Todo bien. Muy bien, feliz de estar acá con ustedes. Alberto Mayol, desde las Españas. Muy bien, muy contento de estar acá, y además de haber leído este libro que, como la gente que nos sigue con cierta frecuencia sabe, yo soy reticente a las novedades. Me enfrento a ellas con un cierto estupor, recelo, ironía, desenfado y una serie de elementos que hacen toda la experiencia muy compleja, pero terminé disfrutándolo enormemente. Así que... Ahora, tan nuevo no es, ¿ah? No, O sea, para mí es muy, pero es muy nuevo para mí. Sí, pero no. Comparado con el rumbo del universo, claro. O sea, no, es que la primera edición de Tusquets, que es la que tenemos, que es la que hizo famosa Aurora Venturini, es del 2020. O sea, es relativamente nuevo. Claro. El tema es que Aurora Venturini es una escritora argentina que llevaba muchísimo tiempo escribiendo, bastante desconocida para la mayoría del público, y cuando tenía 85 años se ganó el premio Nueva Novela de Página 12 con esta novela, de hecho, con Las Primas. Entonces, claro, fue como una escritora revelación a sus 85 años y con varios libros publicados. Y además que con una historia que es todo lo contrario a su persona, entonces un personaje completamente distinto, y un personaje, una niña prácticamente, y descubierta tempranamente con su talento. Entonces es muy notable el parangón con la realidad. Está buenísimo. No sabía la historia de ahora los tiempos biográficos calzan con la época de ambientación de la novela, así que puede tener o sea, si es que no tuviera algo biográfico, que puede que lo tenga, al menos sí, los recuerdos le pueden haber servido para la ambientación. Voy a hacer hurgar ahí en la biografía, ¿no? Voy a hacer una intro muy pequeña para luego pasar a las palabras y que hagan sus primeras impresiones, pero básicamente Las Primas está contada desde Yuna, que yo leí muy rápidamente porque sí, ella escribe sin puntos y comas.
y por lo tanto eso ya es un elemento del libro, y ella dice además que se cansa, entonces son capítulos muy cortos, y lo que ella habla es de su familia. Básicamente ella es una chica, cuando empieza la novela supone que tiene como 12 años, que de una familia muy particular. Tiene una hermana que tiene problemas físicos y mentales, ¿cierto? Que se quedó como en los 4 o 5 años, a pesar de que su cuerpecito siguió creciendo, ¿cierto? Tiene unas primas, una prima enana, ¿cierto? Y otra prima que también va a estar cruzada por la catástrofe. Tiene su mamá, que fue abandonada por su esposo, por el padre de estas mujeres, tempranamente. Tiene una tía bastante particular también, que es parte de la historia, ¿cierto? Entonces, ella describe mucho su familia y también el periplo para convertirse en una artista plástica muy destacada a partir de unos talleres que ella hizo de adolescente, y en donde un profesor descubre su talento y la impulsa a exponer. Y a partir de estas exposiciones ella se transforma de verdad en un nombre destacado de las artes en Buenos Aires, y eso le da también cierta distancia crítica respecto al mundo en que ella habita. Y eso es básicamente lo que ella cuenta cosas bien terribles entre medio de lo que sucede en esta familia, y además con un tono muy, muy particular y con una escritura súper alucinante, diría yo, como para partir. Sí, Omar Sarraz. Disculpa, hay una cosa que muy cortita, que es el tema de la selección de la narración. Es bien llamativa, porque ella selecciona una narración que no tiene que ver con el narrador, o sea, con ella como escritora, sino que tiene que ver con el personaje. La narración está asociada al proceso del mismo personaje. El personaje está empezando a escribir. No es que no escriba con puntos y comas porque es una innovación. No escribe con puntos y comas porque es una niña que está empezando a escribir un libro, y por tanto su historia. Y por tanto, al escribir su historia no sabe usar bien los puntos y las comas. Y en la medida que el libro avanza, ella empieza a usar cada vez más los puntos y las comas, porque efectivamente empieza a aprender a escribir. Y en la medida que el libro avanza, empieza a usar más palabras que son más complejas y sofisticadas, todas las cuales las buscó y las leyó en el diccionario, y por tanto le pone entre paréntesis diccionario. Y cuando ya aprendió que existe la posibilidad de decir idem, le pone idem. Entonces, y entonces el ejercicio de la escritura empieza a tomar otros ribetes, pero tienes que hacer el camino de una escritura de niña a alguien que ya está madurando en el proceso. Y esa narración es el estilo narrativo que tiene la obra, que es un juego bien interesante. Bueno, justamente para darle credibilidad al narrador, que es la niña joven, está lo que decía Alberto, esto de ir aprendiendo, incorporando palabras muy, muy cultas, que ella va tomando el diccionario, porque a pesar de que las dos hermanas son hijas de una maestra de básica, ¿no? Que ella y su hermana, las dos, ella con un leve retraso, la hermana con problemas mucho más serios, dejan de estudiar tempranamente, pero ella toma unos cursos y luego sigue la Academia de Bellas Artes. Bueno, y es una historia interesante, simpática, porque está además, como se dice, van apareciendo personajes que van armando cada capítulo. Sale la tía Nené, sale la prima Petra, y todo esto es la familia, que la familia finalmente es ese horror que tanta gente ha sentido, siente y sentirá. Y en esta novela vemos cómo por ese azar ella tiene una gran facilidad para la pintura, aunque no para la palabra, la narradora, y va pudiendo ganar la posibilidad de alejarse de su familia. Es en cierta forma la manera de la narradora, de Yuna, de ir alejándose de esta familia donde todo es o es así o digamos desorbitado, tremendo, cruel, muy cruel. Entonces vemos de todo, vemos crímenes, vemos escenas muy grotescas, mucho asco, mucho abuso, mucho asco por el sexo, y bueno, y todo esto contado de una manera que muy interesante, porque está esa fluidez, esa narración que va, simulando lo oral, ¿no? O sea, tratando de mantener lo oral en el ritmo, con aliteraciones, con repeticiones de palabras, con sonidos, un ritmo que hace que se lea con mucho realmente 40 libros tenía escritos
Aurora Venturini antes de este y se nota. Ahora, no sé si simpática, sería como la descripción de la novela, Omar. Inmediatamente pongo la advertencia. Digamos que es una historia que provoca curiosidad y provoca interés. Eso. Es muy fácil de leer, eso sí, es muy, muy entretenida. Patricio. A ver. Esta novela se parece a otras de autoras argentinas que hemos leído últimamente, porque yo me acuerdo que recurrentemente usamos la palabra horror o terrible y todo eso, y efectivamente pasan algunas cosas terribles, pero no pasan tantas tampoco, ¿eh? O sea, probablemente una de las cosas que caracterizan a todos estos libros, como tratando de buscar algo en común, ¿eh? Así como haciendo un ejercicio, incluyendo esta novela, es que aparece el maltrato o el desamparo o la agresión en aquellos lugares donde deberías sentirte seguro, ¿no? En la casa, en la familia, en la niñez, en el amor, y así sucesivamente. En este caso puntual, bueno, se trata solo de mujeres, y también es importante dar cuenta de eso, ¿no? O sea, hoy día la consigna es que los hombres no son necesarios, pero en la época en la que está ambientada la novela, que no hubiera hombres es una tragedia con todas las consecuencias que tiene. ¿La consigna de quién? No, digo, no, claro, porque se puede vivir con autonomía de los hombres, po. Hay muchos tipos de familia y así sucesivamente. Eso es lo que estoy diciendo. Y en este caso puntual, además ocurre esto de que, claro, como se trata de una narradora niña, pero que al mismo tiempo uno deduce que tiene algún tipo de incapacidad, que podría ser algo así como una dislalia o algo por el estilo, termina resultando súper creíble, ¿no? En esa situación en la que ella está. De hecho, me acordé de Papelucho y me pareció un impostor Papelucho, porque no sé si ustedes se acuerdan que Papelucho, siendo un narrador infantil, y salvo algunos modismos, hablaba perfecto, tenía una articulación brillante. O sea, es imposible que alguien de 8 años sea tan seco como Papelucho, y aquí, sin embargo, me parece que la operación resulta. Sí. Bueno, habría mil otras cosas que decir, pero lo voy a dejar hasta ahí nomás para dejar algo para los siguientes bloques, donde se supone que nos tenemos que poner más profundos. Eso dicen. ¿Alberto? No, yo creo que efectivamente es una obra muy, muy bien resuelta. A mí me gustó mucho efectivamente el personaje principal. Ella a ver, está enfrente de la perversión. Esto es una obra sobre la perversión, pero con un tono muy poco tradicional para la perversión. La perversión pasa por encima de nosotros, es como que pasa por encima sin tocarnos, ¿no? Entonces tú lo ves pasar, lo ves aparecer, hay reminiscencias de cuando esta es una persona, una niña que no entiende nada de lo que es la vida sexual. Tiene muchos más años que comprensión de lo que es la experiencia sexual. Ella se va enterando y cada vez que se entera de cualquier cosa sexual vomita. Entonces, pero ella se va enterando además ominosamente muchas veces de estas historias. Ve las consecuencias oscuras del sexo antes del acto mismo. Exacto. O vislumbra situaciones, movimientos que inducen a pensar alguna cosa, pero que ella no entiende muy bien. Entonces, toda esa, bueno, y el asesinato, o sea, todo ese tipo de experiencia está vivida con una ingenuidad notable. Entonces, eso te pone te traslapa, te saca, porque yo, por ejemplo, no sé, me acordaba de libros como Doctor Zhivago en Pasternak, donde efectivamente hay un momento en que él ve al viejo con la niña, ¿ya? Después y entonces siente esta presión, esta repulsión, esta fascinación también de la escena, digamos, como amorosa entre esos dos personajes, la hija del amante del viejo, digamos. Entonces, bueno, esa escena aquí de alguna manera está citada cuando la protagonista está viendo entonces cómo algo está pasando entre dos personajes muy importantes para ellos, su prima y su profesor. Con su hermana. Entonces, con su hermana, y que no entiende muy bien, ¿ya?, qué es lo que está pasando, pero nos insinúa que está pasando algo. Bueno, y el profesor es un personaje muy notable, porque el profesor tiene
la gracia de ser un personaje dual, o sea, es un malo no malo, porque todo lo que es ella se lo debe al profesor, y toda la vida que le ha podido dar a su familia se la debe al profesor, pero el profesor es un miserable. Entonces, y ella lo resume muy bien en un momento, dice, claro, lo que pasa es que yo lo que le debo a él es historia antigua, en cambio lo que me debe él a mí es historia contemporánea. Está muy claro. Vamos a volver sobre esto y más, pero vamos a ir a la música ahora. Compañeros, ¿tienen alguna propuesta? ¿O disparo yo? Yo tengo. Dale, Alberto Mayor, por favor. Yo tengo. ¿Qué les parece juntar a Pedro Infante y Frank Sinatra en una canción que está citada dentro de la obra, que es Bésame mucho? Ya. Bésame, bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. Sinatra. ¿Otro besito? Pepe, ¿no oyes eso? Hold me, my darling, and say you will always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you. Never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering it's you I adore. Dear one, if you should leave me, each little dream would take wing, and my life would be through. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. Bésame mucho. Love me forever and make all my dreams come true. En eso se despertó tía Nené y aullando como loba gritó lo que siempre gritaba, apartando groseramente a los parientes y amigos que se acercaban a la abuela finiquitada, con «Es mía, es mía», y decía que se la dieran para llevarla al dormitorio porque era hora de su té. Cuando la tocó, gritó porque la habían dejado desabrigada y fría, tan fría. Después gritó que le faltaban los dientes. Dejó de llorar por abuela y lloró por los dientes que tenían ganchillos de oro. Fue a la cocina y trajo un calderillo con carbón para calentar a su madre, a la abuela, y lo colocó bajo el féretro porque nadie se animó a evitar tal actitud que empeoraría la tragicomedia. Cuando pienso, pronuncio vocablos finos y cultos que se me niegan en la palabra hablada. Faltaban algunas horas para trasladar a la difunta al cementerio y enterrarla, pero el calorcito del calderillo la iba inflando despacito y ya no estaba flaquita. Estaba bastante repuesta y sonrosada, aunque despedía olor desagradable. Un señor de la funeraria dijo que sacaran el calderillo porque el calor apresuraba la putrefacción y tía Nené pegó una trompada al señor que rápidamente desapareció del escenario, mientras las moscas aparecían cantando en dirección a la durmiente y tía Nené la espantaba con un abanico español que le había regalado don Sancho, que fue el único pariente ausente. Ya el olor espesaba y muchos daban pésame y desaparecían, mientras tía Nené peleaba a abanicazo limpio con las moscas trajeadas de azul verdoso y canciones angurrientas. Los ojazos negros de vaca de tía Nené miraban a los pocos asistentes y la abuela engordaba.
Tía Nené dijo: ¿ven qué repuesta está? La enfermera le aplicó un calmante y tía Nené volvió a caer en soponcio, que aprovecharon los funebreros para poner la tapa al ataúd de la abuela y echar matamoscas para mejorar el ambiente. Tía Nené, despabilada, quería ver a su madre, pero ya la habían tapado, y entonces se tiró al piso y golpeándose la cabeza contra las tablas insistía. Un sacerdote pidió que por ser hija tan fiel merecía el favor. Corrieron a penitas la tapa y tía Nené gritaba que la habían cambiado, que esa no era la cara de su querida mamá, sino la cara de un sapo. La enfermera volvió a dormirla. Cuando llegó la hora de trasladar al sapo abuela al cementerio, tía Nené fue al fondo de la casita y dijo: mamá, ya se llevan al sapo, ya podés salir. Estamos leyendo Las primas de Aurora Venturini en este sábado lleno de esperanza. Sí, que no son las primas de los nenes con los nenes, nena con la nena. No. Son otras primas. Sábado 19 de marzo. Bueno, no sé qué querías tú agregar, querida. La media canción. ¿Ah? Sí, pues, ¿qué estoy pensando? No, yo me quedé pensando en lo que dijo López respecto a las escritoras de lo monstruoso, ¿no? Y por supuesto, Mariana Enríquez aparece inmediatamente en el libro, probablemente porque aparece en el libro, literalmente. Ella escribió la introducción porque fue parte del jurado de este premio de página 12 de nueva novela, que es muy gracioso que se lo haya ganado Aurora Venturini. Y claro, uno piensa a propósito de lo que decía Pato. Es como la Juventud Demócrata Cristiana. Esta joven promesa. Bueno, y claro, uno puede pensar inmediatamente en Mariana Enríquez, que la hemos leído, que a mí me vuela la cabeza, me encanta, y probablemente es como la escritora de lo monstruoso, pero también Samantha Schweblin, claramente. Pero sabes que este libro, más que ninguno, me recordó uno que nosotros leímos acá, hace muchos años atrás, Fruta podrida, de Lina Mervane. Me recordó mucho el tipo de atmósfera del libro, en donde de nuevo lo siniestro está en lo familiar, y los personajes hablan de aquello sin melodrama, porque efectivamente pasan cosas terribles. O sea, hay un aborto, hay violaciones, hay asesinatos, hay por supuesto abandonos, hay mucha violencia de género en el libro, además contado desde una mujer. Entonces hay como esta tensión entre las cosas son así y este es el mundo que nos tocó vivir, y por lo tanto no hay sobreénfasis respecto a lo terrible de esto, y quizás eso termina siendo más brutal para el lector o para la lectora, ¿no? Es como, me están pasando cosas terribles sin hacer énfasis en que es terrible, y ahí se produce quizás como un cortocircuito para quien está leyendo, porque es como, wow, pero esto que me está contando de verdad es muy terrible. No. Pero es que la vida cotidiana se te vuelve normal. O sea, a ver, guardando todas las proporciones, pero me ha tocado pensar en esto a propósito de que uno está volviendo en Chile, por lo menos, no, en España puede que sea distinto, pero está volviendo recién a una vida más o menos parecida como era antes de la pandemia, ¿no? Entonces, cuando uno vuelve a la rutina que tenía antes, a los lugares que tenía antes, a las interacciones físicas que tenía antes, uno dice: chuta, esta es la vida normal, no es la que estuve los últimos 2 años, que es una cosa completamente anómala, ¿no? Pero mientras uno la está viviendo, se termina acostumbrando y hasta le resulta cómoda, ¿no? Entonces, tiene también esto que es muy bueno, y que lo digo solo como una hipótesis más que temeraria, o sea, una hipótesis frágil tirada aquí encima de la mesa para que sea devorada por las hienas, ¿no? Que probablemente se entiende mejor cuando se ha vivido que cuando se ha imaginado, ¿no? Esto de que uno puede tener una infancia realmente terrible, pero que por haberla vivido y haber sobrevivido, la puede contar sin alarde. O sea, la vivió, punto. Si hoy día violaron a alguien y mañana lo violan de nuevo, bueno, la 4ª vez ya es como normal, ¿no? Pero ojo, que eso tiene que ver con la forma, porque ella sí describe los quiebres, son muy pocos. Hay una escena que describe cuando ella se abraza con su prima enana, con Petra, y las dos lloran todo lo que no han llorado. Pero de nuevo, eso también está contado sin énfasis. Entonces es como que uno se imagina la escena, ellas van, pum, se abrazan, lloran y siguen, porque es lo que hay que hacer, ¿cierto? Hay que vengarse, hay que ordenar este desorden, ¿cierto? Y hay que generar cierto camino.
solo para cerrar, contarles que Aurora Venturini escribió otro libro que tiene a Yuma como protagonista, que se llama Las Amigas, que está acá. Y que Tusquets Planeta lo sacó juntos el 2021, y que es ya Yuma independiente, viviendo sola. Y con un par de amigas que son tan particulares como su familia. Entonces el tono un poco la acompaña, pero aquí ella es adulta y tiene una mirada un poco más, sigue siendo una mirada muy interesante de la vida, así que les paso ese dato. ¿Alberto? No, a mí realmente me parece muy notable. Yo quedé muy pegado con el tema narrativo, porque en general es muy difícil innovar en eso, o sea, hacer algo relativamente distinto, y que sea distinto no para que sea distinto, sino porque tenga un sentido para la narración. Es muy, muy complicado. Ya se ha probado de todo, se ha suprimido todo, se ha exagerado de todo, es muy difícil, ¿ya? Es como el arte, la música contemporánea, ¿no? Que después de los compositores del siglo XVIII, el XIX y inicios del XX, los gallos del año 1950 empezaron a decir, bueno, cómo suenan los helicópteros, ¿ya? Cómo suena un tarro que cae, ¿ya? Y empezar a hacer una música completamente experimental. Empiezas a probar cosas ya por probar, y en la literatura eso es muy complicado, porque la experiencia tiene ciertas estructuraciones en nuestra mente. Y entonces y uno está acostumbrado además a la novela, que es la novela como más propiamente narrativa, la novela que tiene algún elemento más poético, y de ahí para adelante uno empieza a ver ya cómo se abre el arbolito un poquito para distintas partes. Pero esto es bien llamativo, porque efectivamente consigue un efecto estético, o sea, la sensación ambigua de estar en presencia de esta normalidad de lo catastrófico, de este bestiario, de esta monstruosidad que son los personajes, donde la personaje principal, ojo, la personaje principal es medio incomprensible, porque a veces se describe a sí misma como alguien completamente bello, y a veces se describe a sí misma como alguien deforme. Bueno, es la chica de la corbata de Modigliani, así se describe. Así se describe muchas veces, pero también se describe como alguien que también, ¿ya?, está dentro de la estirpe maldita de su familia, ¿ya?, y también tiene ciertas deformidades. Entonces, son esas cosas bien complejas, donde hay un juego con el lector, que el lector no tiene que descifrar, sino que tiene que sentir la angustia, ¿ya?, de esta situación extraña, pero una angustia que no te encajona nunca. Cuando un escritor quiere angustiarte de verdad, te encajona, ¿no? Te mete en una caja y te aprieta. Ella no lo hace, te libera, pero te libera en el horror. Entonces es un ejercicio estético muy sofisticado, muy notable. Yo lo encontré bien potente, y más aún de una persona que normalmente los escritores tienen, no se hacen grandes escritores muy jóvenes, pero tampoco sobre los 75 años empezar o sea, ni siquiera hablo de empezar a hacer grandes obras a esa edad, tampoco es fácil. O sea, es una cosa. Yo no sé cuándo escribió Las Amigas. O sea, lo que sabemos es que este premio lo gana a los 85 años, pero capaz que el libro haya estado guardado de antes. Siguió escribiendo. Sí, ¿cómo? Sí. Pato, ¿qué ibas a decir? No, qué importante decir, para quienes no sepan quién es la chica de la corbata de Modigliani, Antonella, que este movimiento del neorrealismo italiano, así es que es una película del año 53, más o menos contemporánea del Ladrón de Bicicletas, para que la... No, en este caso está hablando de Modigliani. Ya, ok. Solo quieres confundir, la gente tiene credibilidad, Patricio López. La gente te cree, y ahora la gente está diciendo, pero como Modigliani era un pintor, ¿cómo me está diciendo Pato? Si Pato López dice que es un director del neorrealismo italiano, es un director de neorrealismo italiano, y todos los libros de arte están mal, porque Pato López lo dice. Es cierto. Bueno, Omar Salas. Bueno, es que eso, lo que dice Alberto sobre la manera de escribir, esa falta de énfasis de la que hablabas también tú, Antonella,
tiene que ver justamente con la inocencia del personaje, o sea, toda la estructura tiene que ver con lo que se está contando, la forma en la que está contado, bien exigida, por eso, ¿no? Nadie pone énfasis en cosas que desconoce o que le parecen extrañas, las que ignora simplemente. Y bueno, y está esto ambientado en los años 30, Buenos Aires, van a comprar un momento a Gatti Chávez, está recién el peronismo o antes del peronismo, y hay que decir que, bueno, están todas esas teorías, también en algún momento del libro estas explicaciones de todo esto, o por el pecado, o por una enfermedad de un antepasado, estas maldiciones, esta infección de la sangre, esta cosa de que todas tienen algo monstruoso porque la sangre tiene una impureza que se transmite. La sífilis. Y claro, la sífilis, el pecado y la sífilis serán lo mismo viéndolo de diferentes puntos, pero eso también tiene que ver con el profundo catolicismo de Venturini, porque aparece mucho en el libro, ¿no? Este problema con, por ejemplo, los abortos, con la cuestión del sexo, el asco al sexo, incluso la creencia en el diablo. Investigando, hay una gran entrevista que le hizo Guerriero, hay un artículo larguísimo donde cuenta sobre Venturini, y dice que incluso ella trabajó con un cura exorcista después de que ganó este premio y prologó un libro del cura exorcista argentino que sacaba demonios. Ella es profundamente creyente en el diablo, profundamente creyente en el infierno. Me recordó en eso a Armando Uribe, ¿no? Cuando Armando Uribe pedía devuélvanme el infierno, ¿no? Cuando el Papa Juan Pablo II dijo que el infierno era una metáfora, se indignó Uribe. Bueno, esta mujer también cree en el infierno, en la legión del mal, y bueno, ahí está la centralidad de la problemática del aborto, es una cosa central en el libro, ¿no? Ahora, en el contexto del libro, uno diría que ella es pro ley de aborto, digamos, porque lo que vemos es una mujer que se muere por un aborto mal hecho. Sí. No, pero mira, es para la discusión, porque ella siempre está lamentando el niño indefenso que no se puede defender. Entonces, yo creo que Venturini está en un ámbito mental muy distinto a las luchas femeninas actuales o de su época, no sé, pero está mucho esta cosa de todo el abuso que hay alrededor, ¿no? Este aborto clandestino donde muere la prima, esta cosa del abuso sexual hacia su prima inocente por un vecino mayor, toda una serie de cosas, pero también está esto de considerar el aborto como un crimen para la autora o la narradora. Pero yo creo que eso es parte de su estrategia, porque ella siempre hace eso, como que te da argumentos para los dos lados. Entonces... Sí. Ahora, en este caso, por eso es interesante. Es interesante, hace discutir. Entonces ella, por ejemplo, la personaje hace un cuadro y le pone aborto con un pobre niño que lo pinchan con un tridente en la barriga y lo matan, cosas así. Entonces, yo creo que está metido el catolicismo, la profunda violencia y abusos, la cosa de la incomunicación. También ella nunca puede expresarse, se expresa con la pintura, pero siempre quiere hablar y está negada para hablar. Entonces también hay una impotencia ahí y va venciendo eso, ¿no? Va saliendo hacia afuera, pero su frustración es con la palabra, y es una escritora. Eso también es muy interesante, que una escritora... Ahora, Yuna no se piensa escritora, creo yo. No, digo yo que es muy interesante que una escritora ponga a su personaje como alguien negado para la palabra y que lo vaya haciendo superar esa traba y más bien le dé la facilidad a la pintura. Es interesante eso de que el personaje se exprese por la pintura y le cueste tanto con la palabra. Bueno, todo esto hace que sea una autora que también mezcla mundos, o sea, cosas de los años 30, 40, 50, se actualizan con esta novela para nosotros. Vamos a un tema y después le damos la palabra a Pato, porque tengo la impresión de que tienes cosas que decir, Patricio López. ¿Tienes una canción que quieras compartir con nosotros? Sí, una canción argentina de los Cadillacs que dice que en la vida no queremos sufrir. Esa es la que vamos a escuchar ahora.
Reía mientras el profesor silbaba una barcarola que parecía una canción de cuna, y vi que la cola que arrastraba a Betina y aparecía desde la hendidura del respaldo y el asiento de la sillita daba saltitos acompañando la silbatina profesoral. Es decir, bailaba, y en la mitad de la cola, que no es otra cosa que el alma que parecía haber detenido su crecimiento, llameaba una rosa roja como sangre, que aunque me da vergüenza, dado que siempre escribo con franqueza, no solo parecía, sino que era sangre de cotorra recién estrenada. Y me senté en el cordón de una vereda porque nunca pude suponer, nunca, que el profesor fuera capaz de accionar igual al hombre que ustedes saben y no deseo describir. ¿Pero acaso me dije, mi imaginación me juega un tramposo juego, y nada de eso era sino una pintura en el aire primaveral del crepúsculo perfumado y mareante, y decidí seguir mi camino y no decir nada a nadie, que para eso estaba entrenada en el caso de que ya conocen y que nunca volveré a repetir? Descanso. Llegué a casa y me fui a mi pieza a terminar la pintura, y agregué 2 pies más y 2 ruedas que le precedían, y en mitad del motivo una gran rosa sangrante cuyos pétalos quemados por un calor maligno iban cayendo al azul lila del fondo. Ahora en mi pieza dormía también Petra, que ella misma, ayudada por un muchacho del barrio, había trasladado la cama a mi pieza y compartiríamos el ropero. También trajo una radio. Esta noche, en la República de las Letras, Aurora Venturini con Las Primas. Con Las Primas. Patricio López. Les iba a decir que mientras leía la novela me acordaba de esas pocas películas que uno ha visto en la vida, que no son aquellas películas que por lo general uno va a ver para salir con un sentido más optimista de la vida o más poético, y que te dan ganas de conversar con los amigos y de tomarte una copa, sino aquellas que están hechas especialmente para que te retuerzas en el asiento, para que lo pases mal y ojalá te vayas, ¿no? Voy a acordarme de 2 ejemplos nomás: la violación de Mónica Bellucci en Irreversible, y el monólogo de Roberto Farías en ¿cómo se llama esa película? La de los curas, El Clan. Que son 2 momentos donde no solamente lo pasé mal, sino que vi a varias personas retirarse de la sala, ¿no? Y son películas que te hacen sentir vivo, pero de otra manera. Las Primas se parecen parte a esas 2 escenas que acabo de descubrir, pero con una gran diferencia que hace todavía más sofisticada la operación, que es que lo hace sin alarde, ¿no? No te está diciendo que la vida es una mierda, ni está haciéndolo con demasiados recursos, simplemente te está contando cómo es su vida, ¿no? Y por el solo hecho de contar cómo es su vida, uno podría incluso sentirse perseguido, ¿no? O sentirse paranoico y decir: la narradora me estará queriendo decir por algún motivo de que en realidad mi vida es una vida burguesa donde no pasa nada realmente terrible, y sin embargo yo lo creo, porque los parámetros son otros, son parámetros de vidas que están completamente derruidas, pero donde sin embargo se logra llegar a vivir con una cierta sensación de normalidad, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿cuántas vidas hay así alrededor de nosotros? Porque tiendo a creer que a ninguno de nosotros nos han pasado cosas tan terribles como las que se describen en esta novela, y también en algunas otras, ¿no? Entonces hay un ejercicio ahí que es bien sofisticado y bien interesante, que es como de refregar, ¿no? Que a veces la vida no es como en ciertos lugares que uno no querría reconocer, pero que son nuestros lugares más confortables, con los parámetros de lo que es terrible y de lo que no es terrible. Sí, ahora ella está todo el rato, cuando se muere Corina, se muere su prima, a propósito, como consecuencia de este aborto clandestino, y todo el tiempo está diciendo, ella está en un lugar mejor. Pero lo dice sin dramatismo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que golpea. No hay una escena terrible, melodramática, con violines, sino es como que la tira suavecita, tipo así como el niño la vino a buscar y ella está en un lugar mejor, etcétera. Cuando se muere la tía, cuando se muere la mamá, también es como ¡pum! Se murió. Cuando se muere la abuela, también la muerte misma, lo que es espectacular, entre comillas, es lo que leía Omar, ¿no? Que es el velorio. Pero la muerte misma, cada vez que aparece en escena, y aparece muchas veces, se mueren varios personajes a lo largo del libro, porque son varios años también, y tampoco hay énfasis en eso, es como parte con 12 años y termina la novela cuando tiene 20 y tantos. Es muy interesante el tema de la falta de énfasis, insisto, y lo que a uno le puede pasar como lector, lectora, frente a esta como
está contado todo y quizás ahí están los puntos de las comas nomás. Está contado todo así como al mismo nivel. Y eso también es muy inquietante. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que Saramago escribía sin puntos ni comas? Ah, sí, Saramago, y unos párrafos de 2 páginas. O de 6 incluso llegué a ver por ahí, ¿no? Claro. Pero esto es otra cosa, ¿no? Es lo mismo, pero al otro tiempo es otra cosa, sí. Sí. Bueno, ¿quiénes son las primas? Eso también creo que sería interesante decirlo, porque está Yuna y está Petra, me parece a mí que son las que le dan el título al libro, porque hay otras primas, está Karina que muere, está Bettina que podría ser prima de Petra, pero está Petra y Yuna. Petra, una enana, una mujer que le llega a la cintura a Yuna y que se dedica a la prostitución. Y Yuna, que es artista y que no es tomada en serio por su círculo inmediato, es objeto de muchas burlas y de, sobre todo, una falta de valoración de su madre y de los que están cerca, ¿no? Entonces, dos excluidas, dos que están fuera, o sea, qué sé yo, están fuera de lo que debe ser una joven, ¿no? Pero igual son las únicas mujeres, incluyendo a las madres, a las tías, etcétera, y por supuesto a las otras primas, que no son víctimas. Porque Petra defiende mucho que finalmente ella se prostituye porque quiere. Sí, sí, no es una prostitución por un motivo no está forzada, no, sino que es una elección y Petra, bueno, no puede hacer otra cosa que pintar, es una vocación. Yuna, sí, y Petra, y bueno, tienen buena relación entre ellas y van armando la historia desde cierto punto. Cuando se encuentran empieza el asunto de la venganza con el hombre que abusa de la hermana y que queda embarazada y todo lo demás, y van haciendo una vida juntas. En ciertos momentos de la novela hay esta solidaridad, esta cercanía entre todas las mujeres, también la persona que trabaja en la casa, cuando acorralan al profesor que abusó de la hermana chica, de la hermana menor. Entonces es interesante ver que los personajes que de alguna forma se pueden salvar son los que están fuera de la ley o de la norma en su mundo, ¿no? En ese mundo, claro, artista y prostituta son las mujeres libres. Son las que se manejan mejor, sí. Oye, tenemos que ir cerrando, pues estamos en la hora. Alberto Mayor, no sé si quieres agregar algo, además de hacer la mención de Clepsidra, por supuesto. No, sí, yo quiero agregar que bueno, hay varios personajes que nos quedaron fuera porque la verdad es que el libro tiene varios desarrollos de personajes. Sí. Pero las figuras masculinas, evidentemente, por eso es complejo el libro, porque las figuras masculinas perfectamente cuadran con el esquema de más actual, donde las figuras masculinas son muy cuestionadas, o sea, son figuras banales, calentonas y qué sé yo, violentas, entonces completamente abusivas, hasta el hartazgo, abandonadoras, sí. Entonces eso está muy, muy marcado. Por eso es compleja la perspectiva, y la gracia que tiene también el libro es que no es obvio en ese enjambre, porque no es que uno diga, no, pero es que es un libro con el sello del feminismo, pero al mismo tiempo tiene muchos de los elementos de la escritura, de la narrativa en la órbita feminista. Así que eso también es bien llamativo. Bueno, nos queda mencionar a Clepsidra, José Pedro Alessandri, 94, cumplió 20 años Clepsidra. Pero por favor. Estos días. ¡Feliz cumpleaños, Clepsidra! Gracias. La única que tiene el escaparate de los sueños y luego un sótano para ir al infierno. O al menos para ir a buscar a Eurídice, depende de lo que usted quiera. Está bien, eso es bonito. Así que fantástico, y tiene la página web, libriaclepsidra.cl, tiene Instagram, Librería Clepsidra, tiene Facebook, y tiene el teléfono que está en la página web, y usted puede llamar y pedir, y en la página web usted puede pedir para que le llegue a su casita el libro, como hemos hecho tantas veces. Sí. Perfecto, bueno, con ese excelente dato nos despedimos. Cuídense mucho, gracias por estar, gracias por comentar y nos vemos la próxima vez. Eso. Abrazo. Chau.
Adiós. Quise dejar de ser el prólogo, tal vez de una causa perdida. Sentí el calor que sienten los que brillan, pero hay en mí una pena que aniquila. Es el velo del pasado, como lanza al costado. Quise cambiar el rumbo del viento, tal vez sorteé mi suerte sin el corazón. Si ves mi risa ya no te detengas. Soy la mitad de lo que fui. Somos polvo en el tiempo, la ceniza de un incendio, como gotas, como claves, como el néctar de tus mares. Somos polvo en el tiempo, la ceniza de un incendio. Disparo en el aire al intento de olvidarte. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. Librería Clepsidra. En Ñuñoa, en Macul con Irarrázaval, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl.